Bienvenidos a un capítulo más de Un laberinto mental con Fernanda Chacón, Gallega López, Jorge Alberto y Sareni López, donde abarcamos temas acerca de la salud mental y emocional, lo cual es una problemática social que nos afecta directamente. el día de hoy nos encontramos aquí para hablar sobre los trastornos mentales y especialmente de la condición mental que tiene más impacto en nuestra sociedad, la depresión. En esta ocasión, y sin minimizar los problemas y trastornos mentales que puede llegar a sufrir la población de menores edades, nos enfocaremos en las personas adultas. Sabemos que actualmente la palabra depresión es utilizada frecuentemente y más sin embargo, muchos desconocemos el significado real y perdemos de vista lo preocupante que puede llegar a ser. Con respecto a esto, le preguntamos a adultos mayores de 30 años sobre su perspectiva personal del tema. Entiendo por depresión que es una enfermedad que si es demasiado fuerte, que viene a debilitar mucho a la persona, igual sus sentimientos, y que es una situación que sí se tiene que tomar mucho en consideración y con demasiada seriedad. Como yo entiendo, la depresión es un desacomodo hormonal dentro del funcionamiento del cerebro y su funcionamiento correcto, y puede surgir dependiendo de diferentes factores, pueden ser factores psicológicos, externos o biológicos. Pues la depresión es cuando presentamos tristeza persistente o continua, también cuando perdemos interés en las actividades que comúnmente realizábamos. La depresión, trastorno depresivo mayor, es un trastorno mental común y grave que se manifiesta a través de una combinación de síntomas emocionales, cognitivos y físicos que persisten durante al menos 2 semanas y afectan significativamente la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades diarias. Los síntomas se presentan en el comportamiento y en el físico del individuo. Los síntomas psicológicos son tristeza, pérdida del interés en cosas con las que antes se solía disfrutar, ansiedad, vacío emocional, pensamientos negativos, problemas de concentración o memoria, delirios y alucinaciones y por último pero no menos importante y en el peor de los casos, es el suicidio. Se estima que entre el 60% y el 70% de las personas que completan el suicidio tienen o tenían trastorno depresivo en el momento de su muerte. Esto indica que más de la mitad de las personas que mueren por suicidio están lidiando con la depresión en algún punto de sus vidas. En cuanto a los síntomas físicos, está la dificultad para conciliar el sueño, entorpecimiento mental y físico, aumento o disminución del apetito o del peso. Bien, para comprender esta grave problemática debemos remontarnos a la antigüedad, donde las principales civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma les atribuían causas sobrenaturales a los trastornos mentales, como posesiones de demonios o castigos. Posteriormente, los griegos y los romanos comenzaron a desarrollar una comprensión más racional de los trastornos mentales. Sin embargo, durante la Edad Media en Europa, la influencia de la Iglesia Católica llevó a una regresión en la comprensión de las enfermedades mentales. Es así que después del Renacimiento resurge el pensamiento científico y en el siglo XVII el concepto de locura comenzó a ser tratado como una condición médica. El siglo XIX vio el desarrollo de la psiquiatría como una disciplina médica formal, aunque muchos de los hospitales estaban sobrepoblados y los tratamientos seguían siendo algo rudimentarios, incluyendo métodos como la terapia de choques y el aislamiento. Ya en el siglo XX se observaron avances significativos en la comprensión y tratamiento de los trastornos mentales. En nuestro contexto actual, la psiquiatría ha continuado avanzando con una mejor comprensión de los trastornos mentales a un nivel neurobiológico, genético y ambiental. El estigma asociado a las enfermedades mentales ha disminuido, aunque persisten desafíos en muchas partes del mundo.
En muchas comunidades, la salud mental sigue siendo un tema tabú. La depresión y las otras condiciones mentales no se reconocen como problemas reales. Además de la estigmatización de las enfermedades mentales, existen varios obstáculos por los cuales una persona que sufre de depresión no pueda salir de su situación, como lo es la influencia de la religión, la inaccesibilidad del tratamiento o pocas posibilidades para recurrir a un experto, entre otras cosas. Para tener una visión más profesional y experta sobre el tema, recurrimos a una opinión de un médico experto, el Dr. Andrés López Castillo, que a continuación nos dará las respuestas de las preguntas formuladas con anterioridad. ¿Qué tan común es la estigmatización de la salud mental en México? Es muy frecuente. La mayoría de las generaciones más viejas no recibieron educación en ese sentido. Por lo mismo, todo lo que conocen sobre salud mental son mitos que escuchan del familiar, del vecino, del amigo. Cosas como que aquellos con trastornos mentales u otras afecciones de la mente son agresivos, no tienen futuro o que no se les debería invertir en educación porque son menos inteligentes que los demás. Todo una gran mentira. Hay incluso personas que les llegan a tener miedo y que se alejan sin siquiera darles una oportunidad. En casos de trastorno depresivo, que es en lo que veo que se están enfocando las preguntas, no son la excepción. Se ve mucho que familiares o compañeros de trabajo o escuela minimizan el problema y no le den la atención necesaria, agravando aún más la situación y desembocando en ocasiones en que esta persona se aísle, que desista de sus actividades cotidianas o que incluso llegue a considerar el suicidio. ¿Cuál es el principal motivo por el cual las personas no pueden tratar usualmente su depresión? Existen muchos factores. En mi experiencia como médico, el más común en casos leves de depresión es la poca importancia que el paciente le da a su trastorno, por el cual terminan interrumpiendo el tratamiento médico si es que lo requieren, o dejan de acudir a terapia psicológica, dejando que el problema sea mayor con el paso del tiempo. En casos más graves suelen ser la solvencia económica. En muchas ocasiones el paciente piensa que se trata solo de ir a una consulta, te diagnostican, te recetan X medicamento, lo tomas por un tiempo y listo. Pero la realidad es que es una consulta que por medio particular te puede costar de 800 hasta 2,000 pesos, dependiendo del psiquiatra. Se realiza el diagnóstico y se receta un medicamento que puede llegar a costar hasta los 1,500 pesos, el cual una caja te alcanza solo para medio mes de tratamiento. A esto se le suma que después se tiene que acudir nuevamente al psiquiatra para que te ajuste la dosis, y esto se puede repetir varias veces al año y dependiendo de cuánto dura el tratamiento. El paciente eventualmente decide dejar a un lado el tratamiento por los altos costos y deja su trastorno a la suerte. ¿Qué tan grande o pequeña es la influencia de la religión en la salud mental? ¿Qué tan grande es la influencia de la religión en la salud mental? La religión ha tenido influencias tanto positivas como negativas, como cualquier cosa. Nuevamente depende mucho del tipo de afección mental y del grado de esta. En ocasiones es beneficiosa porque sirve como refugio mental. El hecho de enfocar su mente en algo superior, el formar parte de un grupo, cantar alabanzas o algo tan sencillo como meditar o rezar puede distraer a la persona lo suficiente como para aliviar sus situaciones de ansiedad, estrés o depresión. Por otro lado, el tener un alto grado de fanatismo religioso puede ser perjudicial. En ocasiones, casos graves de trastorno esquizotípico, esquizofrenia, síndrome de Tourette, entre otros, pueden terminar siendo atendidos de manera incorrecta al pensarse como posesiones demoníacas, lo cual en ocasiones puede terminar en la muerte del paciente. Ahora bien, dentro de estas problemáticas que tiene la sociedad para mantenerse sana mentalmente, se encuentra una más reciente, la pandemia por COVID-19, en donde millones de personas en todo el mundo perdieron la vida. He aquí donde se desencadena la depresión en su máxima expresión, ya que muchas personas perdieron sus empleos, perdieron la vida y se enfrentaron al duelo de perder a sus seres queridos. A esto se le sumaba el aislamiento social y también el propio, que es también una causa principal de la depresión que hubo en ese momento y que continúa habiendo por las secuelas que quedaron. Volvemos con nuestro experto invitado y nos cuestionamos lo siguiente. ¿Los casos de depresión en adultos aumentaron después de la pandemia por COVID-19?
Existen muchos datos estadísticos. En el caso de México, antes de la pandemia, la prevalencia de depresión se estimaba al 3% de la población nacional. Luego de un año de la pandemia, los casos llegaron a aumentar hasta el 28% de la población nacional. Aunque probablemente el porcentaje haya sido mayor, tomando en cuenta de que rara vez atienden los casos más leves de depresión y de que la mayoría terminamos perdiendo a un familiar o un amigo en toda esta situación. Realmente aumentó la cantidad de personas que sufren depresión posterior a la pandemia. Y esto tiene todo el sentido. Muchas personas tenemos experiencias no agradables a raíz de esto. Experiencias que solo nosotros comprendemos ya que las vivimos desde nuestra perspectiva individual. Muchos adultos de 30 años en adelante padecen problemas psicológicos y mentales, debido al estrés constante que impone la sociedad en el ámbito laboral sobre todo. Es por eso que queremos promover la salud mental como un tema sin tabúes. Sí, he experimentado depresión. Yo creo que fue cuando murió un familiar mío. Y hay días en los que sí me he sentido triste. Y sí busqué ayuda porque sí es una situación difícil, si no estás preparado. Es bueno darse la oportunidad y el tiempo para platicar con un psicólogo. Es increíble que convivimos con este trastorno prácticamente diario. Nos impacta directamente y nadie o la mayoría de las personas estamos haciendo absolutamente nada para tratar estos temas y salir del sufrimiento constante que la depresión conlleva. Ahora, queremos averiguar si existe una relación entre la personalidad de un individuo y su salud mental. ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad que podía provocar la depresión? Como tal, no es que existan rasgos que provoquen depresión por sí solos, sino que hay rasgos de la personalidad que pueden ser indicativos de que la persona pudiera tener depresión u otro trastorno mental. Estos rasgos corresponden a la inestabilidad emocional, es decir, un alto nivel de ansiedad, de estrés, preocupación, pensamientos negativos, una sensación continua de tristeza, apatía, falta de interés por actividades que antes causaban emoción o placer, irritabilidad, intolerancia a otras personas, que pues hay que tener en cuenta que aunque tengas alguno de estos rasgos no significa que tengas depresión como tal. Para eso existen los profesionales de la salud como nosotros, ya sea que acudas con un psicólogo, un médico general o un especialista en psiquiatría. Te podemos realizar un test para determinar si tienes o no un trastorno mental, como lo pudiera ser la depresión. Lo cual no necesariamente es malo, pero es importante que atiendas lo antes posible. Tiene razón, Dr. López. Las personas deberíamos de saber que existen especialistas y acudir a ellos antes de cualquier autodiagnóstico. La depresión puede afectar a cualquier persona independientemente de su género, situación o su edad. Sin embargo, ciertas características y condiciones pueden influir en la prevalencia de la depresión en distintos grupos. Aquí hay algunos datos sobre las tasas de depresión en diferentes poblaciones, basados en investigaciones y estudios recientes. La depresión es aproximadamente 1.5 a 2 veces más común en mujeres que en hombres. Se estima que alrededor del 10% al 12% de las mujeres experimentarán un episodio depresivo mayor en algún momento de sus vidas. Y en el caso de los hombres, del 5 al 8% la experimentarán también. Le preguntamos a la psicóloga Rosa María González su opinión sobre este punto. Bueno, mira, para empezar, en base pues a la pregunta, yo estoy un poquito en desacuerdo. Sí hay unos estudios o estadísticas donde marca que la mujer tenemos más síntomas o hay más casos de depresión que un hombre. Hay otros estudios que desmienten pues esas estadísticas que hay, porque ambos pues sí prevalece. Incluso hay investigaciones donde la tasa más alta es en hombres, pero aquí es la forma que cada uno lleva como su depresión. Las mujeres, por la cuestión ambiental, hormonal, todo lo que conlleva, tendemos más como a expresarlo y a buscar ayuda, y los hombres no. Los hombres
prácticamente tratan de esa depresión suplirla con algo más, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos que tienen depresión, a lo mejor tú no los ves tristes, pero a lo mejor pues son personas que consumen mucho alcohol o incluso alguna droga o alguna sustancia para disipar pues esa depresión. Lamentablemente pues todavía por la sociedad que vivimos y la cultura que vivimos, pues todavía los hombres no son o no se sienten libres de expresar sus emociones. Es por eso que yo difiero un poquito en esa pregunta. Incluso hay investigaciones que la tasa más alta de suicidio es en hombres y ahorita pues está en edades de 15 a 30 años. Por lo mismo hay pues más presión emocional en un hombre que en una mujer. Y por ejemplo en un hombre en una mujer pues esos cambios hormonales son más constantes por el embarazo, por muchas situaciones, pero nosotros sí tendemos más a sacar esa emoción, el hombre todavía no. Cabe aclarar que estos porcentajes son aproximados y pueden variar según el estudio y la región. Es importante considerar que la depresión es una condición compleja y multifacética que puede afectar a cualquier persona en diferentes momentos de su vida. También la depresión se ve más común en personas con enfermedades crónicas. Se estima que entre el 20 y el 30% de las personas con enfermedades crónicas como el diabetes, enfermedades cardíacas y también cáncer pueden experimentar depresión severa. Y basándonos en el contexto socioeconómico, las personas que viven en condiciones económicas desfavorecidas tienen tasas más altas de depresión. El riesgo de depresión es mayor en personas con niveles de ingresos más bajos y de desempleo sobre todo. Desde un punto de vista marxista, entre las clases sociales, el proletariado, los trabajadores, sufren más depresión debido a las condiciones de vida más precarias y el limitado acceso a servicios de salud mental. Mas sin embargo, las personas que conforman a la burguesía en nuestra sociedad al tenerlo todo o casi todo, también pueden padecer de depresión. Esta desigualdad entre clases nos deja entender que los trastornos mentales no son fenómenos aislados del contexto social y económico, debido a que la depresión es algo que cualquier persona, inclusive cualquier animal, puede llegar a padecer. El propósito de este episodio y la causa de que hayamos elegido este tema es que las personas que nos escuchen sepan que no están solas. Queremos dar a conocer datos importantes y experiencias para que puedan ser de apoyo para personas que padezcan de una condición mental como lo es la depresión. Además, nos parece sumamente importante que personas jóvenes como nosotros se preocupen por personas adultas, ya que la mayoría de las veces sucede totalmente lo contrario. Está muy normalizado a día de hoy y es algo que se ha llevado constantemente de generación en generación, que las emociones y los sentimientos es algo que se debe reprimir debido a que no se validan en lo absoluto. Por miles y muchas razones de creencias no son válidos, y esto debe tener algún fin, así como tuvo un principio. Demos por terminado este capítulo, no sin antes darles una lista de contactos de apoyo en México. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo episodio de Un laberinto mental.